disertación, correrme de la palabra disertación, y yo siempre creo que es más fructífero trabajar en relación con un diálogo, ¿sí? Ese diálogo que de alguna manera siempre convoca la organización de un tema, que invoca preguntas, interrogantes, nos alerta acerca de algunas cuestiones que tenemos dudas, revisa una serie de terminología que nosotros damos como sabido y utilizamos una serie de términos como si todos los términos significan exactamente lo mismo. Y entonces, digamos, después de esta situación, me imagino, o por lo menos voy a tratar de que así sea, eh, van a surgir una catarata de preguntas, que un poco eso es lo que uno quiere provocar, ¿no? Bueno, primero a mí siempre cuando establezco un diálogo me gusta contar quién soy yo y de dónde hablo, ¿no? Porque si uno en un diálogo no conoce quiénes son los otros con los que se está hablando, ahí, digamos, empieza como una serie de interferencias. Mi actividad es de docencia e investigación. ¿Sí? Y hace más de 40 años soy docente investigadora, tanto en grado como en posgrado, con temas que tienen que ver estrictamente con las políticas sociales, pobreza estructural, género y asentamientos poblacionales y desarrollo del hábitat. Un poco, digamos, ¿no? Estos son los elementos que permanentemente me han convocado, tanto como para trabajar en posgrado como para investigar, a ver qué pasa con estas cuestiones, ¿no? Entonces, el primer elemento sobre el cual me gustaría un poco comentarle es que yo voy a trabajar de todo este gran paraguas que nos habló Adrián, que es una serie de elementos inmensos. No tendríamos 30 minutos, sino pasaríamos, digamos, varios días y varios seminarios trabajando. Elegí uno de los puntos que están de alguna manera involucrados dentro de esto que se llama desarrollo territorial y que tiene que ver con desde dónde y cómo pensamos y para quiénes pensamos eso que llamamos políticas públicas implementadas en relación con el acceso a la tierra y a la vivienda. Ese es el punto central sobre el cual a mí me gustaría un poco trabajar, ¿sí? A ver, ¿qué significa esto de políticas públicas? ¿Qué significa el acceso a la tierra de la vivienda? ¿Para quiénes? ¿Cómo? ¿Hay algo de esta situación de las políticas públicas que yo tengo que reconocer a lo largo de la historia, de un proceso histórico? O, digamos, las acciones puntuales de un Estado aparece de un momento para otro y, digamos, ni antes ni después se recuerdan. Ese es, digamos, un grave pasaje, ¿no? No tener memoria histórica, porque hace muchos años se vienen produciendo políticas públicas que tienen que ver con justamente esta idea de acceso a la tierra y la vivienda, ¿sí? Bueno, digamos, como mi intención, voy tomando un mate mientras converso con ustedes, mientras abro este diálogo, ¿no? Perfecto, Miriam. Está permitido el mate, eso es la idea, y que Para mí, podamos conversar. Y para está mí y para permitido el también, resto de los presentes, ¿no es cierto? sí, para el resto de los presentes y también para el resto de los presentes el que quiera interrumpirte para hacer alguna pregunta, porque si no es un montón de información, ¿viste? Se te va la pregunta. Entonces, Bueno, eso también. bueno. Entonces, bueno, voy a tratar de entusiasmarlos, digamos, en este espacio que tenemos para trabajar, ¿no? Y la primera cuestión que se me ocurrió cuando me convocaron para el tema es pensar en lo relevante, en lo significativo de esta idea de desarrollar una capacitación para una actividad o una acción política, ¿sí? Y cuando yo me refiero a esta idea de la acción política, no me refiero a ustedes como jóvenes inmersos dentro solamente de una
membresía o adscripción a un partido, a un espacio político, sino que pienso esa idea de política como algo mucho más amplio, como algo que nos va a permitir que la política inunda todo, todas las acciones de nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Y a veces, lo primero, es difícil pensar qué es esto de la política en relación con trasvasarnos, inundarnos, permearnos de la acción política, ¿no? Y entonces fui pensando como una serie de ejemplos. ¿Qué es esto de la acción política inundada en nuestros espacios cotidianos? Por ejemplo, ir a trabajar y volver es una acción política. Tener tiempo para estar con nuestra familia también es una acción o una actividad política. Desarrollar nuestras ideas y proyectos también es una cuestión política. Que no te ataquen por pensar diferente también es una acción política. Preocuparnos en relación con esta cuestión de si uno puede esforzarse, ¿sí? Para si uno puede esforzarse para alcanzar algo que uno se propone, también es una acción política. Que los salarios alcancen para vivir, también son acciones políticas. O sea, nosotros necesitamos en este espacio y en toda la capacitación que tiene que ver con la acción política, propinarle o otorgarle un significado a esto que nosotros llamamos política, porque si no va a parecer como esto que los lingüistas denominan un significante vacío. O sea, un término que utilizamos, digamos, ¿no es cierto?, y que parece correcto, pero que no tiene ningún significado. Y esto, ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con el tema que está convocado a trabajar? Y tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque las diversas maneras de entender la política tiene que ver justamente con esta de pensar cuáles son las necesidades de la gente. Porque es la necesidad de la gente, ¿no?, lo que requiere pensar que aquellos que van a trabajar en política requieren cambios de actitud, porque todas las acciones políticas llegan a personas de carne y hueso. Entonces, la primera cuestión, y acá estoy, digamos, revisando un poco las anotaciones que hice, es cómo desde nuestro accionar en esta capacitación, en estos espacios, nosotros buscamos de darle un sentido a eso que llamamos política, ¿no? Política relacionado con otro elemento que es el bien común. Por lo general, la política se empieza y se siente y se considera en relación con un bien preciado para toda una comunidad de individuos, no solamente para un individuo. Entonces, acá viene la otra cuestión. ¿Qué son esas que nosotros llamamos políticas públicas? Si las políticas invaden todas nuestras acciones cotidianas, ¿qué son las políticas? ¿O qué serían entonces las políticas públicas? Y ahí entonces nosotros podemos empezar a tomar unas primeras definiciones. Bueno, las políticas públicas son todas las acciones que toma un Estado a partir de un determinado gobierno para resolver problemas públicos, ¿sí? Y dar respuestas a las necesidades de la población. Fíjense que yo enfatizo determinados nodos conceptuales como la palabra necesidad de la gente o como la palabra resolver problemas públicos. ¿Cuándo un problema es público? Cuando hay una demanda de la población que está indicando que no puede resolver por sí sola una determinada situación.
En el caso que nosotros estamos revisando, ¿no es cierto? Es decir, bueno, el acceso a la tierra y a la vivienda. ¿Es una demanda que los individuos pueden resolver por sí solos? Sería la pregunta. Y la respuesta podría ser, sí, algunos individuos pueden resolver por sí solos, pero la gran mayoría de la población no tiene condiciones para acceder a la tierra y a la vivienda. Entonces, el Estado es el mediador que va a procurar, con una serie de herramientas y acciones, generar ¿qué? Posibilidades de igualdad de oportunidades. O sea, que todas las personas, más allá de sus condiciones socioeconómicas, culturales, puedan tener acceso a la tierra y a la vivienda. ¿Por qué subrayo la idea de todas las personas más allá de sus capacidades? Porque el acceso a la tierra, no solamente en Misiones, no solamente en la Argentina, no solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo, es un bien escaso y que lleva muchos recursos. Y el 60% de la población mundial, dicho por Hábitat, por ONU, etcétera, etcétera, no puede acceder a condiciones de vida legales en el acceso a la tierra y a la vivienda. Bueno, esto, digamos, ¿no es cierto?, nos ubica que el Estado necesariamente requiere de llevar adelante una serie de acciones. ¿Para qué? Para garantizar el bienestar de toda la sociedad. ¿Por qué garantizar el estado de toda la sociedad? Porque en una sociedad no pueden vivir bien unos y mal otros. Fíjense, pongo mi caso. Hija de unos padres que no tenían condiciones de mandarme a la universidad. ¿Cómo pude acceder a la universidad? Porque es pública, gratuita y genera condiciones que permiten llegar a un estadio final. Porque si no, solamente los que pagarían la universidad estarían dentro de ese ámbito y el resto estaría excluido. ¿Esa es una sociedad justa? Bueno, la acción política nos diría que no, que en una sociedad tiene que ser lo más igualitaria posible para que se pueda desarrollar en paz, ¿no? Entonces, repasando un poco, las políticas públicas, ¿qué van a constituir? Una respuesta desde el Estado a partir de determinados gobiernos que van a acceder, o va a permitir acceder a grandes grupos de población frente a ciertos contextos, a ciertas problemáticas y a ciertas necesidades de la ciudadanía, y va a velar, ¿no?, para que esos intereses de otros sectores, como por ejemplo algo que está muy en boga y que todo el mercado, ¿no? El mercado va a solucionar, el mercado, digamos, va a mediar. El mercado es un actor que tiene sus propios intereses, un interés de lucro. Y el bien más codiciado de un mercado es la tierra. Entonces, estamos poniendo como si fuera una serie de cuentas de un collar, uniendo todos diferentes conceptos y diferentes elementos para que nosotros podamos entender las diferentes problemáticas que hacen al acceso de la tierra y la vivienda. Si alguno no entiende algo de lo que yo estoy diciendo o piensa que hablo muy rápido, me para, no hay problema. Pero yo tengo, digamos, esa deficiencia del docente que sigue desarrollando ideas. Miriam, te ¿No? doy mientras tanto, si podés cebar tu mate y yo voy tomando para contarte que
Tenemos algunos comentarios que dice, me encanta lo que dice la señora porque a veces nos cruzamos con gente que nos dice, no, no, yo no hago política. Y otro, bueno, están todos elogiando tu forma de explicar la situación. Y quiero agregarte y hacerte una pregunta que creo que nos va a ayudar en esto que vos estás contando, es que nos hemos encontrado con muchos chicos en las visitas que hicimos en el interior con Gerardo, que son partícipes de esta formación, que cuando le preguntábamos sobre política, si sabían lo que era una política pública, que es lo que bien está explicando, nos decían que no. Pero sin embargo, nos encontrábamos que ayudaban en la comunidad o a un compañero, o ayudaban a encontrar fondos para pintar una escuela, o ayudaban a una familia que se le había quemado todo o que necesitaban. Entonces, estaban haciendo acciones para ayudar en la comunidad, pero no sabían que eso podríamos pensarlo como política pública. Entonces, te traslado la pregunta, ¿podemos pensar esas acciones cotidianas que ayudan al común de la gente o las que hacen las acciones de los centros de estudiantes o de los centros comunales como política pública también? Porque estabas hablando de Estado, digamos. Claro, a ver un poquitito. A mí, digamos, un poco me gusta diferenciar, ¿no? Esta cuestión de la política pública desde el Estado, desde las acciones políticas que hacen los diferentes integrantes de una comunidad. En este punto, digamos, estos jóvenes que a partir, digamos, de una adscripción política deciden acompañar procesos dolorosos de los individuos que forman parte de su comunidad. O sea, necesitan acompañar las necesidades, ¿no?, de esos individuos de esa sociedad. Entonces yo diría lo siguiente, la política pública lo que tiene es que va a garantizar que llegue a todos en igualdad de oportunidades las mismas acciones. O sea, yo me presento como ciudadana, él se presenta como ciudadana y los dos podemos, ¿no es cierto?, ser usuarios de esas políticas públicas. ¿Qué sucede, digamos, ¿no es cierto?, con las acciones individuales, las acciones políticas individuales? Que están muy sujetas a una serie de apreciaciones personales. Bueno, pero será, mira, no sé si esta persona merece que yo le ayude, que se le quemó la casa, porque resulta que yo la otra vez pasaba por ahí y se me cayó todo, digamos, el pan y no me ayudó. No, 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 no. Entonces, digamos, es discrecional, mi ayuda es discrecional. Y lo que intenta hacer el Estado es poner igualdad de oportunidades, o sea, todos, por el solo mérito de ser ciudadanos, pueden tener la opción de acceder a esas acciones del Estado. ¿Para qué? Para mejorar sus condiciones de vida. Acá el punto central es cómo el Estado garantiza, ¿no?, las mejores posibilidades de vida de una sociedad. Yo hace un tiempo, Bauman se murió, les cuento a todos los jóvenes, porque por ahí, digamos, algunos no saben, es un sociólogo muy importante, que produjo, digamos, un material que se llamaba Daños Colaterales. ¿Qué explicaba él sintéticamente? Porque no es el tema de nuestra reunión, pero ¿qué explicaba sintéticamente? Viene un tsunami. A todos, esa acción de la naturaleza nos puede llegar. ¿Por qué? Porque, digamos, ¿no es cierto?, no nos vamos a salvar por clase social, no nos vamos a salvar, digamos, ¿no es cierto?, bajo ninguna circunstancia. Es una acción de la naturaleza, lo que pasó en Bahía Blanca, por ejemplo. No se salvó nadie, una acción de la naturaleza. Ahora, las condiciones para reponerse de esa acción de la naturaleza son muy diferentes de acuerdo a las condiciones económicas y culturales que nosotros tengamos. Y para eso está el Estado, para igualar esas condiciones socioeconómicas y que todas las personas, todos los individuos tengan condición de reponerse frente a una determinada circunstancia de la naturaleza. ¿Sí? Ahí está un poco la diferencia. Entonces, no puede haber acción desde el Estado si yo no tengo ciudadanos que hagan acción política.
¿sí? ¿Por qué? Digamos, porque solamente la acción desde el Estado no acompaña procesos que son tan complejos. Porque si yo, digamos, ¿no es cierto?, no velo por la mejor condición de vida de las personas, ¿qué tipo de funcionario voy a ser si no me interesa la vida del otro? Me pregunto eso. Si yo como joven, como docente, no tengo empatía, viene, digamos, una alumna de, digamos, del doctorado o del 5º año de la licenciatura y me dice, mire, profesora, yo tuve este inconveniente. Ah, no, 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 a mí no me interesa. Porque, digamos, vos tenías que responder, bueno, ¿cuál es la empatía? ¿Qué se va a producir en esa relación? Imposible. Tampoco, digamos, ¿no es cierto?, no va a poder ser, ¿no?, un funcionario empático. Y nosotros necesitamos funcionario empático, comprometido con la realidad de un determinado territorio, con un determinado espacio, con un determinado lugar. Eso es fundamental, porque, digamos, el funcionario no tiene una coraza que sale y viene, es un individuo que forma parte de una determinada realidad social. Entonces yo ahí, digamos, ¿no es cierto?, creo que, digamos, no es posible un Estado sin políticas públicas, pero tampoco es posible un Estado sin ciudadanos en acción política. No sé si por ahí va, Adrián, o compliqué más. No, no, Pero está bueno, perfecto. bueno, seguimos un poquitito más, ¿sí? Vamos a ir entrando al cuchillo para tratar de desarmar un poco más esta idea, digamos, ¿no es cierto?, de las políticas públicas. ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirven las políticas públicas, no? Y la primera cuestión que es necesario remarcar es que las políticas públicas sirven para dar respuesta a la satisfacción de necesidades. ¿Sí? Nosotros tenemos una gran lista de elementos o aspectos que son garantizados por nuestra Constitución Nacional en relación con qué demandas, ¿no? ¿Qué demandas, eh, eh, qué demandas son necesarias satisfacer constantemente? Por ejemplo, la cuestión educativa, la cuestión de vivienda, la salud, la igualdad ante la ley, son todos elementos que la Constitución garantiza en relación con ¿qué? Con necesidades que tienen los individuos como ciudadanos. ¿Tá? Entonces, las políticas públicas sirven ¿para qué? Para satisfacer esas necesidades sociales, ¿no? Cuando nosotros hablamos de necesidades sociales, estamos hablando, no es que a mí hoy me falta 5 pesos, 10 pesos, no puedo ir al cine, no puedo, no. Cuando estamos hablando de necesidades sociales, estamos hablando de la escasez de algo que es considerado vital para el desarrollo de la vida humana. Este es otro punto, porque escasez siempre hay. Ahora, ¿cuál es la necesidad social que atiende la política pública? Aquella que es considerada imprescindible. Fíjense las palabras que yo estoy usando y siempre a todos los jóvenes, ¿no?, con los que yo generalmente tengo contacto, siempre abogo por la idea de introducir una terminología que les permita afianzar un vocabulario más denso, como esta idea de es algo que es imprescindible, o sea, de lo que no se puede prescindir. O sea, una persona no puede prescindir de tener una vivienda. Una persona no puede prescindir de no tener una tierra donde vivir. Y cuando estoy diciendo una persona, estoy hablando generalmente, digamos, de familia, etcétera, etcétera, ¿no? Porque esto es vital para la reproducción de la vida. Sin eso no podría haber vida, o sea, la gente se va a morir. Si alguien no tiene vivienda, no tiene tierra, la gente se muere. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede vivir en condiciones complejas, llueve, tiene frío, tiene más problemas de salud, muere más joven, no está en condiciones de entrar al mercado laboral, no puede estudiar, o sea, y podría seguir enumerando así una serie de cosas, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué calidad de vida vamos a alcanzar? Aquella que decidimos como Estado. Aquella que decidimos como Estado. En Misiones, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, el modelo misionerista tiene
un modelo común de bienestar sobre lo cual nosotros hemos hecho, digamos, un acuerdo de vivir en esas condiciones. ¿Sí? Bueno, después toda una discusión si las necesidades son demandadas o no por la población. Hay algunas que sí son más demandadas, en el caso de la tierra y la vivienda, y otras menos, como por ejemplo podría ser las condiciones ambientales. Pero bueno, eso no importa. Ahora, la otra pregunta es, ¿estas políticas de acceso a la vivienda y al suelo o a la tierra son solamente acá, en Misiones? ¿Se da en la Argentina? Uy, se da en Misiones, se da en Latinoamérica, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, me despisté porque ahí estoy viendo que me están mandando mensajes que no debieran, pero bueno. Entonces, hay acá dos o tres cuestiones que quiero remarcar. Las inconvenientes de acceso al suelo y la vivienda es un fenómeno mundial. No solamente, digamos, ¿no es cierto?, pasa en la Argentina, en Latinoamérica, es un fenómeno mundial. Pero este fenómeno mundial se recrudece, o sea, es mucho más cruento en Latinoamérica, en la Argentina, en la provincia de Misiones. ¿Por qué en la provincia de Misiones? Porque nosotros formamos parte de 4 o 5 provincias que tenemos las peores condiciones de vida de la República Argentina por nuestra historia. ¿Sí? Embarazo adolescente, digamos, ¿no es cierto?, alta natalidad, población joven, y podríamos seguir mencionando algún tipo de cosas. Que eso también, como jóvenes que se están formando políticamente, tengo que saber cuáles son aquellos indicadores que refuerzan mi posición cuando yo quiero presentar un proyecto. Ah, sí, quiero hacer un proyecto de una escuela rural. ¿Por qué querés hacer el proyecto de la escuela rural? Tenés que tener indicadores. Eso tenés que ir a mirar, digamos, ¿no es cierto?, en el Instituto de Estadísticas y Censo. Entonces, generalmente, digamos, ¿no es cierto?, podemos decir 2 o 3 cuestiones que tienen que ver con esta cuestión de los problemas de la población urbana y rural en relación con el acceso a la tierra. Y ahora yo voy a dejar un poquito la rural y me voy a la urbana. ¿Por qué? Porque, digamos, ¿no es cierto?, las situaciones urbanas han eclipsado los últimos 40 años porque la población rural, digamos, fue decayendo. Y en Misiones pasa eso, ¿no? Hace 60 años se va achicando la población rural y va creciendo la población urbana. Y eso produce una serie de elementos que son propios de la vida de la urbe. Por ejemplo, pobreza estructural. Por ejemplo, no se, digamos, ¿no es cierto?, la tierra es muy cara, no se puede comprar tierra. Entonces, digamos, los lugares donde los individuos van a vivir son espacios fiscales o, digamos, privados que, como están ociosos, se instalan a vivir en determinados lugares. Pero un poco, digamos, para entender desde dónde arranca este fenómeno, ¿no?, de la dificultad de acceso a la tierra, nosotros podemos decir que hay más o menos 4 periodos, voy a mencionar así rápido, 4 periodos en la República Argentina, y de la cual Misiones, digamos, no está exenta, que tiene que ver con los diferentes problemas que se presentaron en relación con la población y cuáles fueron las políticas del Estado para solucionar esas necesidades. Porque de eso estábamos hablando. ¿Cuáles son los problemas y cómo el Estado tiene acciones para tratar de solucionar esos problemas? Cuando nosotros decimos que el Estado intenta solucionar esos problemas, no siempre dan el blanco. O sea, puede tener inconvenientes. No necesariamente todas las políticas públicas son exitosas. Algunas necesitan revisarse porque hubo situaciones que no se tuvieron en cuenta. Un primer gran momento de la República Argentina y de la provincia de Misiones está puesta, digamos, en la década del 60-70. ¿No?, que fue la aparición de lo que ustedes conocen como las grandes villas miserias, ¿no? Ustedes habrán escuchado, es una palabra que generalmente, o un término, pero en realidad, digamos, es un concepto teórico, villas miserias.
Los que provenimos de las ciencias sociales tenemos ese defecto. Romario y el resto de los compañeros podrán disculpar en el sentido que siempre le vamos a dar, digamos, ¿no es cierto?, una definición a esos elementos que estamos utilizando. Estas villas miserias, ¿cómo se producen? Se producen a partir de la década del 40, donde se produce una gran migración urbana, digamos, del área rural al área urbana, ¿sí? Donde la población va, digamos, a ocupar esos espacios ociosos en las grandes urbes. Digamos, Misiones no tiene, y Posada particularmente, digamos, no tiene grandes elementos en relación con eso, porque, digamos, son procesos en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, ¿no?, que fueron armándose alrededor de los cordones industriales, de las fábricas. ¿Quiénes estaban presentes ahí? Y aquellos que, digamos, se lo denominaba como provincianos o villeros, ¿no? O sea, iban de las provincias del norte, iban de nuestras provincias, ¿no?, a ocupar, digamos, esos espacios. Bueno, en relación con esa, digamos, que fue una etapa de industrialización de la Argentina, ¿no?, empieza un crecimiento urbano desmedido, muy importante, muy significativo. Y esto, digamos, ¿no es cierto?, hace que proliferen estas villas, miserias o villas de emergencia. ¿Qué hace, digamos, ahí el Estado? Entre la década del 60 y 70 empieza, digamos, ¿no es cierto?, a pensar que esta situación de producir tramas urbanas irregulares, o sea, no se podía entrar ni salir a esos espacios. ¿Por qué? Porque no tenían calles. Eran pasillos que comunicaban de un lugar a otro. No tenían infraestructura. No tenían condiciones de construir casas. Solamente eran materiales de desecho o mampostería. Bueno, todo esto, ¿cuál fue, digamos, la respuesta del Estado? La erradicación de las villas de emergencia. Entonces, las políticas públicas que se implementaron en esa época frente a esa problemática fue erradicar o relocalizar estas villas de emergencia a otros espacios, ¿sí? Generalmente era en relación con las viviendas. Se sacaba, digamos, la gente de la villa y, digamos, se le llevaba a otras viviendas, se los desalojaba. Ahora, estas estrategias, como políticas públicas, son excesivamente caras en el sentido de que la población cada vez demanda más vivienda y más acceso al suelo. Y las condiciones económicas de un país no siempre permiten generar este tipo de estrategia, que sería lo ideal. Bueno, frente a la falta de vivienda, digamos, ¿no es cierto?, el Estado puede ser proveedor o te garantiza el acceso, digamos, a la vivienda y a la tierra. Pero la vivienda, quiero aclarar, es solamente un aspecto dentro de una trama más compleja, porque el problema que está dentro es la pobreza estructural que se va generando. No es solamente vivienda, es pobreza estructural. Y entonces después podemos ver un poco qué es esto de pobreza estructural. Hay un segundo periodo, que es esta idea, digamos, entre los 1980 y 1990, que tiene que ver con la integración física y la regularización de tierras, ¿sí? Bueno, y ahí aparecen las ocupaciones irregulares. Sale de la idea esta cuestión de villas de emergencia, villas miserias, y empieza la idea de asentamientos poblacionales. ¿Por qué? Porque la idea de villas miserias tiene, digamos, toda una connotación negativa, peyorativa para la gente. Mirá, allá va el villero. Y el villero se lo asociaba a una conducta delictiva. Y quiero aclararle a todos los compañeros que están acá, a todos los jóvenes, que las personas no deciden dónde ir a vivir, van a vivir donde pueden frente a determinadas condiciones socioeconómicas. Y eso lo tenemos que tener claro. No, en muchas de las situaciones no están en condición de elegir. Ah, no trabaja porque no quiere, no trabaja porque no hay trabajo. Que le paguen condiciones dignas y que permitan acceder a una serie de demandas sociales. Esto también es importante. Una cosa es que yo no pueda satisfacer como Estado, pero otra cosa es que lo niegue y que cada uno se arregle como pueda.
Yo personalmente, como se darán cuenta, pertenezco a la universidad pública y de ninguna manera estoy de acuerdo con esa posición. Al contrario, creo que hay que ser empático. Hay decisiones que no tienen que ver con nosotros, sino que tienen que ver con esa pobreza estructural, ¿sí? Que tanto nos cuesta. ¿Y de dónde viene esa pobreza estructural? De los procesos cíclicos económicos. Década del 90, privatización, ¿no? Grande cantidad de personas fuera de las actividades laborales. 2001, crisis económica. ¿Dónde va la población que no tiene lugar para alquilar? No va a Sheraton, no se instala, digamos, en el centro de la ciudad de Posada. Va a estos asentamientos poblacionales como las únicas condiciones para poder sobrevivir hasta que determinadas condiciones mejoren, ¿no? Bueno, ahora estos asentamientos ya empiezan, digamos, también a tener unas condiciones diferentes, ¿no? Que tienen que ver con trazados urbanos, digamos, un poco más regulares, no del todo, pero un poco más regulares, un poco más planificados. En muchos de los casos, estos asentamientos fueron propiciados por estamentos gubernamentales, en el caso de la municipalidad, en el caso, digamos, de la provincia, en el caso, digamos, ¿no es cierto?, de determinadas organizaciones, etcétera, etcétera. Hay ahí ya una cosa, digamos, ¿no es cierto?, más organizada. Bueno, entonces, acá, digamos, ¿no es cierto?, aparecen como que estos asentamientos tienen ya una serie de situación mejor que la villa, miseria, pero, digamos, ¿no es cierto?, viene con otros problemas, como por ejemplo la fragmentación urbana. Los asentamientos poblacionales no están todos ubicados en el mismo lugar, sino hay en lugares más periurbanos, en lugares más céntricos. El tema del transporte, ¿no?, es un tema crucial en relación con eso. Y digamos, ¿no es cierto?, un poco la acción del Estado fue mejorar ese hábitat en relación con trazado de calles, mejorar un poco el déficit de vivienda, ¿no? Y un elemento importante, ¿no?, que es la regularización dominial de la tierra. O sea, tratar de pensar en que la propiedad necesariamente va a ir a aquellas personas que habitan el suelo. 2003-2015, la tercera etapa, ¿no? Toda la idea de las prácticas del Estado en políticas públicas se dan en esta relación con condiciones de habitabilidad, de habitación, ¿sí? Mejorar todo lo que sea, digamos, la cuestión de habitación. Pero sale de una crisis económica del 2001, 2002, que fue cruenta, empobreció a la población de una manera escandalosa, ¿sí? Y entonces, digamos, ¿no es cierto?, digamos, había, digamos, como una necesidad de nuevos abordajes. 2017, RENAVAP, ¿no? Y que se implementa de 2019 a 2013. Esta idea, digamos, de un registro nacional de barrios populares. Ya pasamos de asentamiento. Fíjense todas las categorías que fuimos trabajando sociológica: villas miserias, villas de emergencia, asentamiento, barrios populares. Entonces propone ya, digamos, ¿no es cierto?, una serie de políticas concretas para tratar de intervenir en estos barrios, ¿no? Que tiene que ver con lo habitacional, con lo urbano y con lo socioeconómico. Empieza a complejizar un poco más esta cuestión, ¿sí? Y, digamos, veo que Adrián me parece que Adrián o Gerardo, no sé, que me están mandando unas señales así de desesperación, pero bueno, no es para tanto, nosotros en el año 2019 registramos en la ciudad de Posadas 69 barrios populares o asentamientos, ¿no? Algunos más céntricos, algunos más lejanos, algunos más pequeños, algunos más grandes, todos en relación con una situación dominial en conflicto, o sea, no tenían la propiedad de la tierra, ¿no? Bueno, esos barrios populares ya tenían, digamos, una antigüedad de entre 15 y 20 años a ese momento, digamos, del registro. Y desde el año pasado
¿no?, que asumió el nuevo gobierno a nivel nacional en la provincia de Misiones, desde el punto de vista de las políticas del Estado nacional, no hay fuente de financiación. O sea, todo eso, digamos, que era la integración sociourbana, quedó prácticamente paralizado a partir de la web, que son, digamos, ¿no es cierto?, la unidad de programas especiales. Solamente los municipios hacen como una serie de acciones. Yo, digamos, no tengo elementos, ahora lo va a decir Romario seguramente, pero no tengo elementos para decir, a ver cuáles son las municipalidades o no que están trabajando. Pero con la web, yo lo chequeé ayer, digamos, ¿no es cierto?, no hay acciones de mejoramiento urbano, ¿no?, y de integración sociourbana, solamente cosas puntuales, una cancha, arreglo, digamos, ¿no es cierto?, de un estadio, cosas muy puntuales, pero no esta idea compleja que, digamos, refería a pensar esta integración sociourbana de manera un poco más compleja. Por último, a todos, las personas, los individuos, los grupos de población viven donde pueden, no donde quieren. Tenemos un 53% de la población que vive bajo condiciones de pobreza, de los cuales el 20% está en condiciones de indigencia. Y esto implica, ¿no?, que aparezcan poblaciones en espacios que están ociosos, digamos, ¿no es cierto?, a simple vista, pero el mercado hace como va incorporando determinados, digamos, elementos, terrenos, etcétera, porque el Estado invierte, por ejemplo, digamos, ¿no es cierto?, en espacios abiertos, etcétera, etcétera, que revalorizan el valor de la tierra. Entonces, digamos, no lo quieren vender. Y no lo van a vender tampoco, digamos, ¿no es cierto?, a esta población que no tiene ninguna condiciones de ingresos permanentes, o sea, no tienen salario, tienen changas, viven de eso. Así que, bueno, ojalá que, digamos, de este grupo haya, ¿no es cierto?, jóvenes que en la acción política piensen en políticas del Estado para sus municipios, para sus espacios de trabajo, que puedan, digamos, ¿no es cierto?, presentarle a los diferentes candidatos a diputados, al gobernador, a los diferentes espacios, para mejorar las condiciones de vida de la gente. Y una vez más agradezco la invitación. Gracias, Miriam. La verdad estuvo muy bueno. Todos coincidimos de que teníamos ganas de escucharte y escucharte, porque está muy bueno esto de los conceptos y cómo estabas explicándonos todo lo que tiene que ver con la política pública. Acá Karen dice, ¿cómo podemos hacer para trabajar más cercanamente al RENAVAP? Porque en el municipio donde estoy hay un barrio reconocido por el programa, pero no hay acción para mejorar la calidad de vida, servicio de luz, agua. Bueno, eso es lo que recién te contaba, ¿no? Que el RENAVAP, que era, digamos, una política pública, una acción del Estado para visibilizar, que no es un tema menor, visibilizar quienes viven en los barrios populares y en qué condiciones, está sin financiamiento. No tiene financiamiento. Pero no obstante, lo que sí podemos hacer es entrar en la página del RENAVAP. Y ahí vamos a tener muchos indicadores relevados de estos barrios a donde a vos te interesa conocer qué está pasando y que pueden ser interesantes para presentar proyectos, que de eso se trata. Bueno, veo que es muy importante la búsqueda de información, Miriam, en todo esto. Para pensar una política pública, siempre, como lo decía al principio, la información es fundamental. Y si, para cerrar, si querés dejarnos alguna recomendación de lugares para informarse o tal vez alguna bibliografía o algo para ayudar también a los chicos. Bueno, a ver, nosotros tenemos bibliografía, digamos, pueden buscar varones en Google, nosotros tenemos sobre todo en las zonas transfronterizas varias publicaciones en Chile, en Paraguay, acá, ¿no? Porque hace varios años estamos trabajando sobre eso, o sea, ustedes googlean, ponen el nombre y le va a salir una catarata de cosas que, digamos, van a apoyar estos interrogantes que se le puede presentar. Y después, siempre en la formación política tiene que estar la consulta permanente a la estadística. El Instituto de Estadística de la provincia
es de excelencia. Entonces, ahí hay una fuente donde uno permanentemente puede recurrir para ver qué está pasando en mi zona, qué está pasando en mi municipio, qué está pasando en la provincia de Misiones, cómo comparo eso con lo que está pasando en otro lugar. Porque la comparación es fundamental, porque yo digo, en mi municipio hay 20% de pobres y en el municipio de al lado puede haber 40%. Ahora, mis pobres son igual que los pobres del municipio al lado. Bueno, eso es un poco, digamos, todos los elementos que forman parte de la acción política y que es necesario en esta formación de los jóvenes. Entonces, eso es importante. Los municipios también generan, digamos, su propia información. Entonces, sería cuestión, digamos, ¿no es cierto?, de recurrir a los municipios y decirle, bueno, mira, yo estoy buscando esta información porque me interesa esto, a la carga, ¿no? Y hoy tenemos un aliado fundamental que es Internet, ¿no? Que todo eso a lo que no podíamos acceder nunca porque eran unos libros que estaban en la biblioteca, escondida, qué sé yo, hoy todos más o menos tenemos acceso, digamos, ¿no es cierto?, a Internet y podemos revisar y ver qué es lo que está pasando. Los investigadores permanentemente están produciendo datos, información acerca de relación con el hábitat, la producción social del hábitat, desarrollo territorial, acceso a la tierra. Yo estoy hablando de la parte urbana, pero nosotros tenemos especialistas maravillosos del área rural que, digamos, que investigan en la provincia de Misiones, ¿no? Me acuerdo libros, ocupantes y colonos, bueno, una serie de material que son indicativos para tener un diagnóstico, porque sin diagnóstico no puede haber acción. Acuérdense que es lo mismo cuando uno va, digamos, ¿no es cierto?, a un médico. El médico, ¿qué le va a decir? Señora, ¿cuáles son sus síntomas? Porque ahí, digamos, él va a arriesgar a tener un diagnóstico. Pero si yo no sé qué son los indicios y no puedo tener un diagnóstico, ¿cuál va a ser la acción? Da lo mismo que me ponga una inyección o que me dé un geniol. Porque digamos, es nada, la nada misma. Entonces, digamos, importante siempre nutrirse de información. Siempre tiene que haber una base. Cuando yo me voy a hablar en un determinado lugar, tengo que decirle, mire, yo estuve mirando que en mi municipio, según el último censo de población, pasaba esto. Vi que en la ciudad de Posada, la EPH me mostró esta situación. Leí esto. Entonces, esos son los datos objetivos que interesan en el momento de que el Estado pueda hacer una acción, ¿no? Pues yo no puedo decirle, uy, porque yo pasé por al lado de mi casa, que es lo que yo hablo permanentemente con mis alumnos, uy, yo pasé por la esquina de una casa que yo y vi tal cosa. Eso es experiencia, no sirve para una acción. Entonces, Bien. eso como consejo. Bien, gracias Miriam. Yo por lo pronto ya puse en la inteligencia artificial daños colaterales, desigualdades sociales en la era global de Bauman y ya tengo el resumen, así que lo voy a Bueno, leer luego. te invito a que Gracias. leas el libro. El libro es muy bueno. Es un Sí, sí, artículo dentro de un libro. bien. Sin trampas, Bueno, Adrián, sin trampas. hice trampa, ¿no? Viste, en la era de la inteligencia artificial tenés toda la información ahí, pero está bueno lo que decís, lo de profundizar, de interesarse e ir a las fuentes. Bueno, Miriam, te agradecemos mucho, te invito a que te quedes con nosotros compartiendo el mate Por y supuesto. escuchándolo a Romario Doman, que es el director de proyectos ambientales de la Municipalidad de Posadas, a quien le vamos a dar el lugar, que encienda el micrófono y le damos la bienvenida. Y bueno, quiero decirte, Miriam, nomás que un montón de comentarios muy buenos hablando de tus Bueno, palabras, de tus comentarios y de tus conceptos, que eso también está bueno que te lo remarque. Así que bueno, gracias, muy amable. gracias Miriam, adelante Romario. Bueno, hola, muy buenas noches a todos y todas y gracias por la invitación y también re contento de que haya tantas personas que estén siguiendo este curso, así que para adelante. Bueno, tengo una presentación, la cual ahora la voy a compartir y bueno, vayan dejando las preguntas. La verdad que si alguno ya puede ir respondiendo esas preguntas, si sabe la respuesta, bienvenido y si no, no hay problema. Después en el siguiente orador voy a ir respondiendo. Así que en ese sentido no hay drama. Voy a ir compartiendo. A ver. Si escuchan voces, no hagan caso.
Tranqui, tranqui. ¿Viste esto de estar en el hogar, estar participando de las charlas, hace que tengamos movimientos, voces, la familia que va, viene? Bueno, lo importante es que tengamos este espacio de discusión y podamos ir desarrollando los conceptos y construyendo desde aquí. Decime si se ve la Invitarlo también presentación. Se ve perfecto, se Se ve ve perfecto. perfecto. Sí, sí, se está viendo. Perfecto. Bien. Me encantó la temática que propusieron, la de políticas públicas vinculada a conservación y desarrollo sostenible. Va muy de la mano de lo que venía hablando la persona Miriam. Y para solamente acompañar lo último que dijo, los datos son clave y fundamentales. En ambiente y en específico en cambio climático, donde más trabajo, son claves constantemente recopilar y cargar datos y tener base de datos serias, confiables, para hacer predicciones, proyecciones hacia dónde vamos con lo que está pasando. Y en ese sentido el IPEC es una fuente fundamental, además de las fuentes que cada uno desde su municipio puede ir haciendo, ir tomando datos, sepan Excel, gente, es clave. Así que eso, bueno, trabajo en la Municipalidad de Posadas desde hace 5 años y desde hace también el año pasado estoy asesorando también al equipo de agricultura familiar en la parte de cambio climático y también en una organización de la sociedad civil. Me especifico más que nada en todo lo que es seguimiento a las conferencias de cambio climático, las COPs, desde el 2018 en adelante, participando en ellas, así como también las negociaciones de contaminación plástica de Naciones Unidas. Son esos dos espacios en donde trato de acompañar y visibilizar nuestras políticas públicas provinciales. Bien, gente, vamos a pensar dónde estamos. Estamos atravesando a nivel global, lo hablo como planeta, una triple crisis planetaria, ambiental, que se compone por una crisis de pérdida de biodiversidad, que es la extinción de especies, una crisis de contaminación y otra que es la del cambio climático. Las tres afectan a todos por igual. Esa crisis no le importa el cambio climático, no le importa si tenés pasaporte, no le importa el límite, la frontera, la aduana, le da igual, nos afecta a todos. Pero en ese afectar a todos, los que más sufren, los más perjudicados, somos los más vulnerables, y ahí estamos nosotros. Y además de eso tenemos que sumarle otras cuestiones, como las desigualdades sociales a nivel global, la pobreza, la guerra literal que está pasando entre varios países desde hace unos años, y ahora que se sumó desde hace unos días, la guerra comercial, que está cada vez peor, así que eso también tenemos ese contexto global. Y en ese sentido tenemos que tener cabezas frías, porque para generar y tener esas políticas públicas continuas a lo largo del tiempo, no hay que dejarse llevar por esos calores instantáneos que surgen, pero tampoco dejarse estar. Así que con la mente fría es necesario tener, continuar y diseñar e implementar esas políticas públicas, en este caso orientadas a conservación y desarrollo sostenible. Y esto no se vuelve una opción más, no, es una urgencia ética y estratégica para cualquier gobierno, provincial, local, nacional. Y en este marco la provincia de Misiones se presenta como un ejemplo concreto, lo vamos a ir viendo, y coherente de cómo es posible articular el desarrollo económico, la justicia social y el cuidado del ambiente a través de políticas públicas continuas y visionarias, de pensar a más futuro, más adelante siempre, no a nosotros y el año que viene, sino acá 15, 20, 30 años. Y bueno, el ambiente no puede ser considerado un sector aislado de la gestión pública. Piénsenlo en sus lugares de trabajo o en los que querrían trabajar dentro de la gestión pública, debe ser el corazón mismo de cualquier política de gobierno, porque el acceso al agua, pensemos, el acceso al agua el agua, por ejemplo, los arroyos de Misiones del Capiobí, el Itacuruzú o el Piraí, Miní, de donde se toman agua los municipios, en este caso de la zona centro y norte, necesitan de esa agua del monte para poder vivir en esos lugares. La biodiversidad, las especies en peligro de extinción y el bienestar humano. Invertir en ambiente, entonces, es invertir en salud, en educación, en producción,
y en el futuro mismo, porque si no tenemos esas condiciones, no podemos vivir en esos lugares. Acá le dejo algo que estuve terminando ayer, y me gustó cómo quedó, después vemos, pero si les gusta o no. Pero bueno, la línea histórica de conservación de las misiones, no arrancar la agenda. 1934, creación del primer parque nacional en Argentina, es un hito. Se crearon 2 parques en el 1934. Fue el otro parque está en el sur, Perito Moreno, y después está nuestro Parque Nacional Iguazú. Se crearon en simultáneo el mismo año. Eso es un dato clave. Miren cuánto vamos a cumplir dentro de pocos 100 años. Después, bueno, en el 84, mucho tiempo después, también el Parque Nacional Iguazú, Patrimonio Mundial de la UNESCO. Otro dato importantísimo y un hito es la creación del primer parque provincial en Misiones, el Parque Provincial Islas Malvinas, en 1982. Se preguntarán dónde queda. Bueno, ese hoy en día cambió de nombre porque se ampliaron varios parques más después de la construcción de la presa de Uruguay, y hoy en día está dentro de lo que es la Reserva Provincial Uruguay. Así que ahí se encuentra. Dato clave, fue el primer parque provincial con esta categoría. El primero fue en Venezuela unos años antes, así que también vanguardia desde esos años ya. 1968, un hecho lamentable, el fallecimiento de Bernabé Méndez, que fue el primer guardaparque argentino que murió en el ejercicio de su trabajo, en la defensa de la naturaleza. Es por ello que uno de los saltos de las cataratas del Iguazú lleva su nombre. Otro dato, bueno, clave también en la continuación de una política pública continua a lo largo del tiempo, es la creación del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, que en ese momento estaba junto con Turismo, que era el único en Argentina. Y hoy en día incluso, como mencionaba Miriam, hay que compararse. Muchas provincias aún no tienen un ministerio como tal, tienen secretarías o direcciones vinculadas a recursos naturales. Otro dato importante, hito para mí, es la creación de la ley de la gestión de los residuos sólidos urbanos, que la provincia tenga un sistema único, organizado, planificado de cómo se va a gestionar la basura a nivel provincial, 2006, y que ya no debe haber a cielo abierto ningún basural municipal. Vamos a ver después, voy a desarrollar eso también. 2015, creación de la Secretaría de Agricultura Familiar, otro hito de cómo acompañar el desarrollo sostenible, porque la agricultura familiar, en nuestro caso, tiene un fuerte énfasis en agroecología. La creación del INIBIO, el Instituto Misionero de Biodiversidad, para todo lo que es estudio y conservación de la biodiversidad misionera, en el 2017. 2018, un hecho clave también para todo lo que es educación, el compromiso escolar con la jura al ambiente. 2020, pandemia de por medio, la creación de la Secretaría. Sí. Perdón que te corte, solamente quería mencionarte que vemos la hoja de presentación, no estamos viendo esa línea histórica que creo que es la siguiente. Nos quedamos en esta, quizás tenés otra, o sea, lo tenías como presentación y como que no ingresaba en la pantalla del Zoom. Compartido. Gracias por el aviso. Pantalla completa, capaz. No, tenés que pasar, Romario, pasale y sí, volver porque a veces no, o si no cerrale y entrarle directamente en la segunda filmina, porque si no, no te muestra. Bien, a ver, estoy en ventana. Adrián Pro, desde acá, ahí veo que Dale, dale. Ahí se ve. Ahí te lo presentamos nosotros. Todavía no. Pero ahí no se ve ahora. Mirá vos, a ver. Está cargando, pero parece que ahí... Ahora sí. ¿Me avisan si se ve? Está la primera filmina.
Mario, A ver si podés pasarla. avísame nomás hasta dónde llego. A ver, la siguiente. Ahí sí, ahí ya pasaste muchas. Sí, ahí te fuiste. Ahí está. Estaba en la segunda. Estaba en la segunda, más atrás. Ahí estaba, perfecto. Ahí van. Volvemos para adelantamos. Una más. Ahí está. Esa era la primera línea de tiempo que llega hasta el 2006. Siguiente. Ahí estaba. Sí, ahí estaba quedando. Bueno, la creación. Como decía, en el 2020, la creación del primer rango de Ministerio de Cambio Climático a nivel de Latinoamérica, lo cual fue un hito que tenía un objetivo clave, estar a la vanguardia, a la altura de las negociaciones de cambio climático a nivel global que se venían teniendo y por sobre todo el de hablan a nivel global de conservación, de fijación de carbono, siempre cuando hablamos de Latinoamérica está en la mente de todos el Amazonas. Y este es un lugar clave que era necesario visualizarlo. Y ese es otro de los roles claves que tiene la provincia, en este caso, de la mano de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. Que va ahí también, el siguiente de 2022, un hito histórico, la promulgación de la ley de bioinsumos. Y en el año siguiente, lo último fue el acceso a la certificación de bonos de carbono, también en la provincia de Misiones. Siguiente. Bien, como les mencionaba, el Parque Nacional Iguazú, simplemente para que lo vean, esa foto del 1934, ya no sé si es de ese año la foto específicamente, pero debe ser, así que me gustó mucho y quería mostrarle. Tenemos un patrimonio cultural de la humanidad en nuestra provincia, no es poca cosa. Tenemos 2 áreas nacionales, 3 áreas nacionales de conservación, el Parque Nacional Iguazú, la Reserva Estricta San Antonio, que conserva un relicto de araucarias, que ahora está en un paso de compra por la provincia de Misiones para hacia el Estado Nacional, que ahí está la sede del INTA también, y el Parque Federal Campo San Juan, que es una articulación nacional-provincial. Acá vemos de vuelta políticas públicas entre nación, provincia, en este caso en la zona de Santa Ana, cuando van por la Ruta 12, cerca del peaje, pasando el peaje, si van desde Iguazú hacia Posadas, van a encontrar a mano derecha al Parque Federal Campo San Juan, uno de los primeros también en esta modalidad mixta nación-provincia. ¿Sí puede pasar? Bien, mencionaba lo del primer parque, el primer parque provincial del país, como un hito. Se corta. Se me está desconectando un poco la comunicación. Sí. Bueno, el primer parque provincial, pero también como parques en general, de todos son la conservación de las especies. Nosotros tenemos especies en peligro de extinción. Hoy decía una de las crisis de la pérdida de biodiversidad y nosotros tenemos especies en peligro de extinción que lo estamos conservando, como es el yaguareté, el anta, el tapir, especies forestales como el palo rosa, la araucaria, el lapacho, algunos helechos y especies endémicas. Endémicas quiere decir que crecen solo en un único lugar. Y además muchos de nuestros parques tienen la particularidad de que se vinculan con el ecoturismo, actividades turísticas en nuestros parques. Por ejemplo, el Moconá, Salto Encantado,
Son algunos de los ejemplos más vistos del Cañadón en profundidad, etc. Siguiente. Ahí tiene una foto de Bernabé Méndez, una foto de un chico en la jura al ambiente, y bueno, el desarrollo de esas políticas públicas. Una imagen que me imagino cómo se puede ver con ese arroyo, esas fajas y las actividades agrícolas humanas que se dan al entorno y siguiente. Bien, la institucionalización de la conservación. Veíamos que tenemos la creación de organismos especializados, como algunos de los ministerios que ya vimos, especializados en estas políticas de conservación y promover también la educación ambiental, y normativas, ¿sí? Todo esto viene de la mano de legislación que se da en la provincia, en la Cámara de Representantes, pero a nivel también de los municipios a través de las ordenanzas, generando muchas veces esto deviene de presupuestos mínimos que establece la nación, acerca de cuáles son los requisitos mínimos que deberíamos tener, y a partir de ahí va generando nuevas legislaciones. Nosotros tenemos una muy rica legislación en una gran cantidad de temas. Muchos de ellos están implementándose desde hace mucho y otros están en vías de implementarse. Siguiente. Las áreas naturales protegidas, como les decía lo del Yaguareté. Tenemos, desde ese primer área provincial, a hoy en día tenemos más de 107 áreas que están esparcidas en la provincia de Misiones, tratando de tener como eje el corredor verde, que es un continuo de bosque desde Salto Encantado, Iguazú, dando la vuelta por lo que es nuestra reserva biosfera Yabotí, abarcar una gran cantidad de ecosistemas porque no es todo monte, todo selva. También tenemos humedales de altura, humedades en los bajos. Tenemos lugares de arroyos, tenemos consociación de bosques de araucarias con otros árboles, tenemos espacios que se llaman chachizales, es increíble, pero en Yabotí hay lugares donde solo hay helechos arborescentes, que pareciera que estamos en la época de los dinosaurios cuando caminamos en esos helechos que miden 5 o 6 metros de altura. Realmente muy impactante y muy lindo verlos también. Bueno, desafíos siempre. Evitar la deforestación. Misiones se caracteriza hoy en día, después de tanto avance, de tanta política pública en control y monitoreo, ya no hay deforestación masiva. Hoy en día tenemos microdeforestaciones. Entre el 40 y el 50% de la deforestación en Misiones se da entre 0,5 y 1 hectáreas, que son muchas personas, pero que si sumamos esas muchas, 0,5 da un número más importante, pero estamos hablando entre menos de 2.000 a 3.000 hectáreas que se da por año, que es un número bajo, pero existente, y se da más que nada esta micro deforestación. ¿Avanzamos? Bien, y cuando hablamos de política de conservación, quería mostrarles este ejemplo. ¿Es esto una política de conservación? Porque acá van a decir, sí, está conservando, pero eso no es. Acá nosotros vemos claramente que este país o este lugar está haciendo una conservación, pero una isla. No podemos vivir en islas, necesitamos esa conectividad. Un yaguareté, por ejemplo, necesita 5.000 hectáreas para su casa, para poder vivir, para poder cazar, para poder relacionarse con otros. No es como nosotros las personas que vivimos uno al lado del otro. En este caso, el yaguareté necesita ese territorio para poder vivir especies y poder desplazarse. Así que en este sentido, cuando uno traza una política de conservación a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, es tener claro que no podemos vivir de cosas aisladas y simplemente tener compromisos y cumplirlo, decir, sí, cumplí con mis 2 hectáreas de conservación. ¿Pero dónde? ¿Cómo? Siguiente. Romario, por eso que ahora aparecen los yaguareté en las 2.000 hectáreas de Iguazú, ¿no? Buscando un poco de ese territorio. Y ni siquiera le alcanzan esas 2.000 hectáreas. Se quedan cortos. Por eso también los yaguareté después se desplazan, a veces se los ve cruzando el Paraná, el Iguazú es un lugar donde más se cruza, y también
Otro punto importante es en la zona del Soberbio, porque en el lado brasilero hay un parque estadual, do Turvo se llama, que también sirve de conexión. Vamos a ver más adelante, pero no solo sirve que nosotros conservemos también la región, hablando de los países limítrofes. Bueno, acciones concretas también. Tuvimos incendios, como les dije, el cambio climático afecta a todos. Recuerdan, hace 2 o 3 años, secuencia de una sequía crónica durante más de 3 años, fines del 2019 hasta comienzos del año 2023, tuvimos una sequía histórica, nunca antes haya pasado, con una bajante histórica del río Paraná, humedad baja, más de 30 días sin lluvias en algunos lugares, y eso la selva nos pasó factura. Esto es una foto de la reserva Yabotí, uno de nuestros bloques continuos más grandes, entre Fracrán, El Soberbio, San Pedro, que bueno, 700 hectáreas fueron afectadas y de las cuales en esas fotos 300 pertenecen a la Universidad Nacional de Misiones, en la reserva Guaraní, en donde, bueno, se tomaron después acciones de restauración. La selva se restaura sola, es cierto, pero hay unas problemáticas que pueden venir si no se actúa o hay un acompañamiento, que es, por ejemplo, la invasión de especies invasoras, vaya la redundancia, que ocupan todo el espacio como las tacuaras y las lianas, y no permiten que árboles u otras especies prosperen. Así que eso es necesario muchas veces la intervención en estas áreas afectadas. A la derecha ven un productor de San Vicente, con los cuales también promovemos, van a ver después en agricultura familiar, los sistemas agroforestales, la agricultura orgánica, agroecología, etcétera. Así como también en nuestras áreas productivas poder incorporar biodiversidad, poder incorporar especies. Siguiente. Bueno, ahí lo que les decía, mucho trabajo también con los países de la región, con organizaciones de la sociedad civil de los países limítrofes, con municipios limítrofes, con los gobiernos estaduales, brasileros o paraguayos, departamentales en ese caso, y con empresas privadas, por ejemplo, Itaipú Binacional u otras empresas madereras, que bueno, buscamos esa reconexión o conectividad del paisaje. En este caso, ese mapa que ven es el mapa de un tipo específico de bosque, que se denomina el de la Mata Atlántica o bosque atlántico, pero alto paranaense, hasta donde incluye. Acá con iniciativas desde el Ministerio de Cambio Climático, otros también con el IMIDIO, que buscan ahí para que vean y dimensionen lo que es el bosque atlántico del cual forma parte la selva misionera. La selva misionera se extiende un poco en Paraguay, lo único que tenemos en Argentina es Misiones, y va hasta el medio del Brasil prácticamente, pasa San Pablo, pasa Río de Janeiro, va hasta Fortaleza, es muy amplio y la gran parte está en Brasil, pero debido a eso también van a ver todas esas miles de ciudades que están en Brasil y que son de millones de habitantes. La selva misionera es aproximadamente cerca del 8%, únicamente se conserva a nivel de, toda esta mata atlántica, el 8% se conserva, pero dentro de Misiones se conserva cerca del 52%. Es decir, que somos uno de los bloques continuos más importantes de todo este lado del continente. Es clave eso y es necesario contarlo, mostrarlo y por sobre todo ver cómo conseguir recursos financieros de los disponibles que hay en el mundo para sostener la conservación, lo que ya está conservado y poder aumentarla. Siguiente. Bien, cambiando de tema, pero vinculado al desarrollo sostenible, nuestros residuos sólidos urbanos. Acá, bueno, un ejemplo de un ecopunto en la ciudad de Posadas y que hay en varios municipios. Eso también es una política pública que varios municipios lo están implementando. La gestión de los residuos sólidos urbanos depende de los municipios, pero la centralización depende de la provincia, de cómo se dispone, a través de una empresa privada que es controlada por nuestro mismo Estado. Siguiente.
Bueno, después está, como les mencionaba, la participación en iniciativas globales, de que Misiones no está aislada, sino que compartimos con los países de la región y con un mundo entero, que tiene una crisis global, pero que también busca resolverlo. En ese sentido, tenemos varias conferencias, como por ejemplo las COPs de biodiversidad, que es ya la número 16, que en la última estuvo participando justamente la provincia el año pasado, y también en los últimos años participando en las conferencias de cambio climático. Siguiente. La Secretaría de Estado de Cambio Climático, como también punto clave en la continuación y en estar al día, vamos a decirlo, con lo que pasa en el mundo, bueno, poder hacer nuestras tareas en casa, nuestros inventarios de gases de efecto invernadero y generar propuestas después de mitigación, de adaptación, vamos a ir a ver esos conceptos, y cómo los municipios también deben realizar estos inventarios para ver dónde mejorar, dónde no podemos mejorar y tenemos que cambiar nuestra matriz, ya sea en agricultura, en transporte, en energía, y eso lo fuimos haciendo también en diferentes municipios, además de tener un inventario provincial, que si quieren conocerlo, está muy bueno y pueden ingresar a la página de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, y después también hay municipios que ya tienen sus propios inventarios, ya sea Posadas, Oberá, El Dorado, Monte Carlo, Piraí, etcétera, son varios los que fueron trabajando en hacia adentro, recopilar datos de consumos energéticos, de combustible, de situación agrícola, de cómo lo trabajan, del agua, de los residuos cloacales, etcétera. Hay mucho contenido ahí. Siguiente. Bueno, esto es un mapa que lo van a ver así en rayas, pero miren la fecha, es cómo fue cambiando la temperatura a nivel global y cómo está Argentina en ese sentido de cómo va aumentando nuestra temperatura media global. Cada vez vivimos en un país o en un mundo. Estamos teniendo algunos inconvenientes con la conexión de Romario. Ahí, ahora sí. Ahí está. Sí, lo mismo es una cuestión esquemática para cada país de cómo está su situación en cada uno de los países. En este caso es el de Argentina de vuelta. Como verán, estamos cada vez más complicados. Siguiente. Por eso es necesario tomar medidas urgentes. Vi igual que como que en el transcurso hubo un momento en que subieron las líneas rojas y después bajaron a las celestes. O sea, como que quiero preguntar que es posible que volvamos a tener ese cambio, ¿no es cierto? Positivo, creo yo. Sí, es necesario volver a las azules o estar en la línea media, pero porque si no nos volveremos un lugar más invivible. Hay especies, incluso animales o vegetales, que se van extinguiendo debido al cambio climático, al aumento de la temperatura, algunos de los efectos. Gente que muere, veamos Bahía Blanca, cada vez va a ser más frecuente y más intenso. Estos días estábamos con una delegación de Papúa Nueva Guinea, un país insular, arriba de Australia, para imaginarse esas islas que son muy chiquitas, que tienen 300, 200.000 habitantes. En este caso uno más ahí al lado, Tuvalu se llama, que ellos le queda dos generaciones para vivir en la isla. La tercera ya no va a vivir más ahí. El aumento del nivel del mar, el aumento en la frecuencia y la intensidad de los huracanes hacen que no puedan vivir más ahí. Es complicado y es necesario, y ellos son los que generaron el cambio climático, los de Tuvalu, esos 300.000 habitantes de una isla, no, pero son los que más están sufriendo, y en nuestra realidad también. Nosotros no vamos, pero no por eso podemos quedarnos tranquilos, seguir dando el ejemplo y exigiendo a los países más ricos, los más desarrollados y los que más generaron esta situación. Este mapa, el
Mark, entonces pueden ver cómo va a estar la temperatura, los días de precipitaciones, las noches de calor, donde no va a refrescar de noche, cuántos días vamos a tener en el futuro. Así que eso también hay mucho dato estadístico de cómo va a ser nuestro futuro. Y esto es clave porque nos permite qué medidas tomar hoy en día para llegar a esa situación y que podamos adaptarnos y vivir. Siguiente. Siguiente. No, eso, paso nomás. Bien, este es el resultado del inventario de gases de efecto invernadero, pero de diferentes provincias. Quería mostrarles este para compararles. Está bueno compararse. En este caso con el Chaco. Miren las toneladas de emisiones. A la izquierda van a ver en la vertical las toneladas de emisiones que se generan de gases de efecto invernadero. En Chaco son todas positivas, o sea, emite muchísimo. Van a ver que llega hasta 30, 35. Misiones emite hasta 2 nomás. Y incluso es fijador. Van a ver que las azules de emisiones van para abajo. Quiere decir que está fijando carbono. Por eso se lo llama también carbono neutral o carbono positivo, porque además de cumplir con las metas internacionales, estamos superando ampliamente. Se conserva, se fija carbono mucho más de lo que generamos. Ni quiero mostrarles las mismas barras de Córdoba o Ciudad de Buenos Aires, que son abismales. Siguiente. Bien, el plan provincial, pueden encontrarlo también, además de tener este inventario, bueno, ¿qué vamos a hacer con estos datos? Y ahí en el plan provincial, que fue un plan donde se trabajó con los municipios, con sociedad civil, con todos los ministerios, en muchas mesas de trabajo, mesas en Posadas, mesas en la zona centro, en la zona norte de Misiones, en la costa del río Uruguay, tomando las voces y las sugerencias también de cámaras empresariales, de universidades, etcétera. Muchas mesas de trabajo se realizaron para poder tener esta propuesta de cómo afrontar el cambio climático en Misiones. A la izquierda tienen también, el año pasado, un informe que realizó el INMIBio que contempla toda la biodiversidad que tenemos en Misiones. ¿Cuánto tenemos de biodiversidad? ¿Cuánto tenemos de anfibios? ¿Cuánto tenemos de hongos? ¿Cuánto tenemos de lechos? ¿De mariposas? ¿De árboles? Excelente informe, se lo súper recomiendo que puedan verlo también y es muy fresquito. Siguiente. Bien, acciones con los municipios, clave, los que dije, los municipios son los que están en la infraestructura, los que están en la vivienda, los que están en el día a día y es necesario bajar, pero no solo bajar la línea, así se hace, no, en conjunto, escuchando, conversando y por sobre todo siendo lo más viable posible y pensando a largo plazo. Si vamos a hacer algo, invertir recursos, cómo asegurar esos recursos que sean bien utilizados en el tiempo. Siguiente. Bueno, de vuelta, hablando en este caso de acciones concretas y de los municipios, en este caso es el mapa de infraestructura verde de la ciudad de Posadas que se desarrolló el año pasado, contemplando solo la cantidad de áreas verdes, las hectáreas en total que suman con áreas municipales, áreas provinciales y por sobre todo también un mapa de calor que se generó, me olvidé de ponerlo, pero un mapa de calor de cómo irradia el calor en la ciudad de Posadas, por ejemplo, o que se puede hacer este trabajo en cualquier ciudad. Y para ello, ¿qué medidas tomar? Árboles a plantar, avenidas a mejorar el tránsito o a desviar, techos a cubrir. Bueno, hay muchas estrategias que generar, pero primero es conocer dónde están esos puntos o focos de calor o de alta temperatura y en qué meses del año y en qué horarios, por ejemplo. Siguiente. Bueno, lo que le decía, estar en los diferentes eventos internacionales es clave para escuchar lo que está sucediendo, para ofrecer, para exigir, para articular. Participamos como provincia en las últimas 4 COPs de cambio climático, es clave en ese sentido el ministerio,
con una participación en algunos casos incluso con varios ministerios, otra más personalizada. Después también de la ISB, que son las conferencias técnicas de cambio climático que se realizan en junio, porque las COPs, los encuentros globales, las cumbres que duran 2 semanas, son el evento cúlmine. Muchas negociaciones importantes, pero a lo largo del año se van trabajando a lo largo de los temas específicos, como por ejemplo esas sesiones técnicas. Después también los Clima Weeks, que son cuando se reúnen todos los ministerios de cambio climático, no, los ministerios de ambiente de los países de América Latina, que se realizan cada 2 años, y era importante también estar ahí. Siguiente. Bien, la creación de como veíamos en la línea de tiempo, la creación de la Secretaría de Estado de Agricultura. Hay un informe del año pasado, las más de 600 hectáreas de chacras agroecológicas certificadas para acompañar, bueno, a más de 50.000 familias, que es algo que nos identifica como provincia, no solo porque exista una secretaría, sino porque existan personas en la ruralidad y que trabajen y que desde ahí puedan vivir y coexistir. Seguir promoviendo esto, que exista un órgano que se dedique, es clave. Las ferias francas, la ley de bioinsumos que los mencioné. Siguiente. Ahí está. Tenemos una historia rica en ferias francas. Búsquenla, vayan, compren, hablen, charlen, y es clave en el cambio climático. No es lo mismo una banana que viene de Ecuador o de Brasil, el consumo de carbono, que una banana que viene de Wanda, de Esperanza, de Colonia Aurora. El efecto, la huella de carbono es altísima versus nuestros productores locales. Siguiente. Bien, del año pasado también, acciones concretas con los pequeños agricultores, en este caso de incorporar árboles nativos en las chacras para promoción de los sistemas agroforestales. Más de 10.000 árboles fueron ubicados junto a pequeños y medianos productores, no solo en su diversidad agrícola, sino también en los cultivos de yerba mate. Siguiente. La Secretaría de Estado de Energía, que es fundamental en lo que su enfoque que tiene, que es el de la promoción de las energías renovables, de estudiarlas, de promocionarlas y de buscar los recursos para poder aumentarla en nuestra provincia de Misiones. Siguiente. Van a ver acá también, quería mostrarles una protección de una vertiente, que es un programa que tienen varios ministerios, varios institutos nacionales como el INTA, y los municipios que acompañan, y algo clave en nuestra provincia, que tenemos mucha agua, pero a veces escasea, o es necesario tenerla en consideración. Los mencioné, los municipios que han declarado la emergencia hídrica en varios momentos en estos últimos años, debido a la falta de agua en esos arroyos internos en la provincia de Misiones, que el déficit, el cambio climático, la falta de precipitaciones en una provincia donde llovía todo el año, ahora no pasa, y en el futuro va a ser aún una limitante mayor, así que la necesidad de poder seguir profundizando en asegurar el agua en las chacras. Siguiente. Romario, estamos sobre la hora, ¿sabes? Sí, te digo... vamos pasando. Dale. Lo tenemos a Sebastián también en línea, así Perfecto, que enseguida... siguiente. Sí, lo de bioinsumos ya lo dije. Avanzamos. Los ODS, que estamos también desde la provincia siguiendo, con mediciones, con métricas. Esa foto quiero mostrarle, la de la derecha, volver para atrás. Bien, esa foto de la derecha solo para mostrarle los modelos de desarrollos diferentes. Ahí lo verde es la Reserva Biosfera Yabotí, el Soberbio, San Pedro, Fracrán, y a la derecha es Brasil. Los modelos de agricultura diferentes y de conservación, que se puede ver desde el aire. Siguiente.
También nosotros somos una provincia multicultural, así que eso también es algo que está presente en nuestra idiosincrasia y en el cual Misiones, con sus más de 100 comunidades, los pueblos originarios, está presente y conocer y aprender de todo su conocimiento ancestral es clave. Siguiente. Bien, en ese espacio para preguntas, si llegan a quedar, mientras alguno quiere hacerlo, todavía, a ver, ya no estoy más compartiendo, ¿cierto? Solo decirle que van a ver que arrancamos con la línea histórica y teníamos algunos hitos hace mucho tiempo atrás, pero en los últimos años esos hitos fueron creciendo en cantidad y eso se muestra o se consolida un modelo de desarrollo como identidad propia, que lo mencionamos y lo decimos siempre, el modelo misionerista, enraizado en una apuesta estratégica al desarrollo sostenible. Este modelo está encarnado en la figura del ingeniero Carlos Eduardo Rovira, se afianza con hechos concretos que lo pueden ver acá, lo pueden ver a su alrededor, y que lo fue mencionando en la presentación. Y está en sus manos la responsabilidad de cada uno y la oportunidad también de seguir abordando y profundizando estas acciones, en este caso para el desarrollo sostenible. Y Misiones muestra que es posible construir políticas públicas a largo plazo. ¿Vieron la línea de tiempo? A largo plazo. Y que lejos está de ser un obstáculo el desarrollo o la perspectiva ambiental, sino que es que esto potencia la economía, promueve el arraigo, genera el empleo verde y posiciona a la provincia a una vanguardia, como lo solemos decir en América Latina. Vimos mucho de que somos los primeros en algo y no es casualidad. Y bueno, y el desafío es seguir profundizando este camino para cada uno de ustedes, con participación social, con justicia intergeneracional, así que me encanta ver tantos jóvenes que están hoy acá, y una mirada integral que no separe lo ambiental de lo social ni de lo económico, porque al fin y al cabo cuidar la tierra es cuidar a quienes los habitan, es cuidar a cada misionero y a cada misionera. Gracias. Bien, me quedo con esa frase, Romario. Hay algunas preguntas en el chat que te invito si podés responderlas por ahí o te las enviamos y después las vamos a pasar en el aula donde los chicos están trabajando. Perdón, pasa que a las 20 tenemos, se nos corta porque hay otras clases dentro de lo que es el IMES, así que por eso. Gracias, Romario, por tu presentación y sí. Si Romario se puede quedar todavía hasta el final de la clase, si tenemos un tiempito respondemos ahí en el cierre. Dale. Sí, se queda. Nos prometió que se quedaba, así que le damos paso ahora a Sebastián Macías, que es nuestro presidente de Vialidad y candidato a diputado provincial también, a quien va a estar desarrollando en este eje de infraestructura, planificación y ordenamiento territorial. Así que adelante, Sebastián, bienvenido y gracias por estar. Está silenciado tu micrófono. A ver. Hola, ahora hola, sí. ¿me escuchan? Sí, ahora perfecto. Bueno, buenas tardes, noches a todos. Gracias Gerardo, Adrián y a todos los participantes por, darme la posibilidad de poder explayar un poco lo que se viene haciendo desde Vialidad y obviamente el eje en las políticas públicas de nuestro gobierno provincial. En esto, resaltar muchas cuestiones. Si bien Vialidad tiene un espectro amplio de alcance, ¿no?, en sus políticas, en sus ejes de trabajo, importante destacar el por qué o para qué estamos nosotros y para qué y para quién trabajamos todos los días. En esto entender de que desde nuestra organización, desde nuestra dirección de Vialidad, lo que buscamos siempre es el mantenimiento de nuestra red vial pavimentada y terrada en lo que hace a la jurisdicción provincial, es nuestro objetivo y nuestra responsabilidad. De ahí se desenmarcan o se enlazan distintos sectores de nuestra provincia, como ser el productivo, como ser la salud, como ser la educación. Por supuesto, viene también
de la mano lo que es el crecimiento habitacional, y en esto entendemos que se conjuegan varias cuestiones, como ser no solo el desarrollo de nuestra red vial, obviamente, y el crecimiento, el mantenimiento de nuestra red vial, sino también el desarrollo y crecimiento de los 78 municipios. En eso entender de que el mantenimiento de nuestro asfalto, nuestros caminos de la producción, como lo denominamos, vienen varios proyectos o varios programas que lo desarrollamos del gobierno provincial, como ser el programa Mejores Rutas, que se hacen los trabajos de bacheo, se hacen los trabajos de repavimentaciones, de marcaciones, cartelerías y demás, para que toda nuestra provincia esté enlazada, esté vinculada a través de nuestras rutas. En el mapa de nuestra provincia podemos ver que nosotros tenemos 4 rutas troncales que son las nacionales, que son la 12, la 14, la 105 y la 101, y en eso tenemos las costillas, que nosotros las llamamos, que son las rutas provinciales, que obviamente vinculan a distintos puntos de cada una de las localidades. En eso es una ardua tarea que se hace de manera cotidiana, obviamente que los trabajos, como ya nombré, que son el mantenimiento de la calzada, como también, obviamente, las banquinas y la preservación del medio ambiente, vienen de la mano de cuestiones en las cuales a diario se atienden. En eso el trabajo mancomunado con los intendentes también es primordial, porque hay muchas de las rutas que atraviesan o son troncales, ¿no? Pasan a ser ya travesías urbanas de muchos de los municipios. Por supuesto que la atención en la seguridad, la atención en la vinculación son los ejes, ¿no? Y lo que nos motiva a dejarlas en buenas condiciones, pero también entender de que puntos claves, por ejemplo, como son la producción, entendiendo de que la provincia de Misiones es muy productiva, lo que hace también a los trabajos que vienen pasando y por supuesto que la tarea que viene desarrollándose es constante, y entender de que los productores necesitan sacar su materia prima a nuestras rutas troncales es esencial. En eso podemos ver que muchas de las rutas y de las vías terradas son de vital importancia para estos sectores, los sectores productivos. Podemos ver que la yerba, el té, el tabaco, y bueno, lo que hace también a cada uno de los productos que sacan de la chacra, vienen a los grandes centros de logísticas. Hoy también implementándose una vía fluvial, que es importante destacar en lo que hace a la producción de la madera, ¿no? En lo que hace también a este gran acopio que se viene desarrollando. Por supuesto que lo que buscamos a través de Vialidad es tener en condiciones nuestras rutas. En esto no solo termina nuestra tarea ahí, no es solo nuestros ejes, sino que viene de la mano de la construcción y el crecimiento en ejecución y asesoramiento a los 78 municipios. Ustedes pueden ver que en cada uno de los municipios nosotros tenemos distintos programas, como ser el que estamos viendo hoy, que es el pavimento urbano, que básicamente es para mejorar las vías en las cuales son secundarias o terciarias en cada uno de los municipios. Por ejemplo, una calle terrada entoscada, ¿qué hacemos nosotros? La transformamos en un empedrado o en este caso en un asfaltado, pero siempre a través de una mirada en la cual es parte del desarrollo del municipio, del crecimiento. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros buscamos con los intendentes las vías que son troncales, avenidas importantes, calles importantes, en las cuales no solo vinculan con los barrios o mejoran la circulación, sino que dan la posibilidad de que el transporte público, lo que hace también al servicio de recolección de residuos, lo que hace también al acceso a barrios populosos o de grandes o masividad de habitantes, puedan vincularse y ordenarse en el tránsito. Por supuesto que en este caso la interacción es directa con los intendentes, con sus equipos de obra pública,
Y en estos casos, nosotros lo que hacemos es un trabajo integral de poder asesorarlo y obviamente poder ejecutar estas tareas. En esto se destaca la tarea y el equipamiento en un principio de todo lo que es el organismo municipal, pero los equipos de vialidad vienen de la mano, obviamente, del trabajo de ejecución de nuestros equipos y de nuestros operarios. En eso también podemos destacar lo que viene a ser las cuestiones de infraestructura vial referidas al turismo. El turismo, por supuesto, que viene a cumplir un rol muy importante en nuestra provincia. Sabemos que si nosotros no tenemos en buenas condiciones un camino a cada uno de estos emprendimientos o puntos puntos turísticos, no va a haber también visitas de cualquier, obviamente, ya sea extranjero o local, y en esto van a perder días de trabajo en cada uno de estos. Voy a contar un caso, por ejemplo, puntual, donde nosotros teníamos una gran inversión de un privado y en días de lluvia, no, cuando era su mayor atractivo, no podían ingresar. En esto se hizo un trabajo en conjunto con el municipio, con el privado, para dejar en muy buenas condiciones y que ellos puedan, en vez de trabajar los 20 días del año, que generalmente se calculan entre 8, 10, 7 días, dependiendo el mes de lluvia, bueno, ahora lo va a poder hacer los 30, 31 días del mes, y esto genera, obviamente, una mejora en la parte económica, en la parte comercial, porque están abiertos mayor cantidad de... Lo mismo le pasa a lo que hace a cada uno de los puntos turísticos. Es el caso también del Moconá, de los saltos del Moconá, lo que se busca también con la construcción de un nuevo puente es poder expandir o extender los días de servicio, ¿no? Y en esto es importante que la infraestructura esté en muy buenas condiciones, como lo hizo o como pasó en Puerto Iguazú. Teníamos una peatonal en la cual tenía muchísimas deficiencias, no solo en las cuestiones estructurales, sino también lo que hace a la red de cloacas y lo que hace también al área pluvial. Y en esta transformación que nosotros hicimos de la calle Paseo de la Avenida Brasil, hoy podemos ver cómo esto es un éxito. Los comercios crecieron exponencialmente, no solo en la asistencia obviamente, de sus clientes, sino también en lo que hace a todos los que habitaban la ciudad de Puerto Iguazú puedan concentrar y visitar esta calle Paseo. Es importante que pueda valorizarse cada uno de estos espacios, porque la realidad es que hay que aprovecharlos todos los días y en esto es necesaria la infraestructura. Vuelvo a recalcar también distintos puntos turísticos que, si bien nosotros no tendríamos la accesibilidad en buenas condiciones, por ejemplo, el parque temático de la Cruz de Santa Ana, obviamente que la gente no llegaría porque ingresa, rompe una vez el auto, tiene una mala experiencia y no vuelve. Y en esto, poco a poco, los que hacen a cada uno de los visitantes, tenemos que no solo brindarle un buen servicio en el lugar, sino tenemos que mejorar la conectividad. Por supuesto que viene de la mano un trabajo en conjunto en distintas áreas, está muy involucrado en lo que es el área de ecología, lo que es el área, obviamente de turismo, el Ministerio del Agro. En esto son todos organismos transversales que se vienen desarrollando a medida que van surgiendo las necesidades. En estos casos, destacar también las ciudades que son plenamente turísticas. Vuelvo a decir el caso del Soberbio, en el cual no solo se jerarquiza lo que es el acceso, la ruta provincial número 13, nosotros tuvimos que no solo hacer el ensanche por la cantidad de camiones, la cantidad de turistas que venían al municipio, sino que también se tuvo que tener en cuenta un punto en el cual es la carta de presentación
cuando uno va llegando a un municipio y ve que está en buenas condiciones, que tiene en este caso una travesía urbana adecuada, podemos ver que no solo mejora la infraestructura en cuestión de seguridad, en cuestión de logística, sino también que jerarquiza el municipio. Uno va ingresando a un municipio en el cual uno ve la potencia turística, en este caso del Soberbio, a través de su acceso pavimentado y obviamente mejorado en cuanto a iluminación, en cuanto a ensanche de calzada, de marcación y bueno, obviamente la señaléctica. Pero para ello también tenemos que trabajar en los puntos turísticos de estos municipios a través de, obviamente, un programa que nosotros lo fuimos haciendo y mejorando la infraestructura de los miradores. Esto, por ejemplo, es la Ruta 2, la costera, en la zona de Panambí, donde hoy podemos ver que era un espacio poco aprovechado y con el paso del tiempo era cada vez más demandado, ¿no? Y en eso mejorar con la accesibilidad, mejorar con áreas de esparcimiento, como ser mobiliarios, asientos, bueno, cartelería, y lo que hace a transmitir experiencias e historia en cada uno de los carteles, obviamente que nos generó un espacio en el cual los domingos está totalmente abarrotado, por decirlo de una buena manera, de los que van a tomar un mate, van a pasear y con una vista excepcional y con un cuidado del medio ambiente en el cual se puede, obviamente, destacar nuestra belleza de la provincia. En esto entendemos que hay rutas que son troncales y muy relacionadas al medio ambiente. Como política pública de nuestra institución y obviamente eje del gobierno provincial, como yo siempre digo que nosotros antes del diseño de una ruta, antes de ver qué es lo que a nosotros nos conviene, ponemos como primer requisito el cuidado del medio ambiente. Esto hay que destacar porque muchas veces, durante muchos años lo que se hizo fue buscar la economía de la obra a través de atravesar un parque provincial, un parque nacional, una reserva, y en esto hoy por hoy se valoriza y no solo se lo valorizan en el diseño, sino que también buscamos herramientas o recursos para preservar ese medio que nosotros de cierta manera intervenimos. Por ejemplo, podemos ver que en el trabajo de la ruta provincial número 17, como así también la autovía de la 105, se utilizaron ecoductos, pasafaunas y distintas herramientas para poder buscar no cortar el cordón ambiental o el paso de fauna de cada uno de estos sectores. Por supuesto que intervenimos y buscamos, obviamente, herramientas las cuales no altere o altere lo menos posible el medio ambiente. Sucede, pero por supuesto en estos casos, a través de estos recursos podemos ir buscando alivianar estos distintos temas, ¿no? Veo que Bien. hay preguntas. Sí, Sebastián. Estamos cortitos de tiempo, nos quedan 4 minutos. Voy a aprovechar para comprometerte para en el presencial que estés presente, Por ¿sí? supuesto. Entonces los chicos pueden hablar directamente con vos. Te damos la palabra a Ailén, pero tiene que ser cortita, así que adelante, Ailén, para que puedas preguntarle a Sebastián que está aquí presente con nosotros. Ailén, te escuchamos. No, disculpe, será que se me activó levantar la mano. Ah, bueno. Bueno, genial. Bueno, Sebastián, perdón que nos quedó poco el tiempo. No hay problema. La idea era que los chicos conozcan las acciones que se llevan desde Vialidad Provincial, esto de las políticas públicas que lleva adelante el gobierno provincial, que dista mucho también de lo que está haciendo hoy el gobierno nacional, donde sabemos que la provincia está sosteniendo un montón de políticas sin tener el apoyo nacional en un montón de cuestiones. Así que eso también quería remarcarlo, porque bueno, por ahí hoy vi que
en materia de política comunicacional estamos usando el sello de hecho por el gobierno misionero, ¿sí? Y se va a empezar a usar en todas las obras, de hecho, en las casas que se van a entregar, y tiene que ver con esto, con remarcar para saber las acciones provinciales. Sí, así es. Bueno, hoy podemos ver también que hay muchas cuestiones que vamos de cierta manera enlazando con los distintos organismos, pero básicamente lo que se usa en las políticas públicas es buscar, obviamente en mi caso, resolver con mejores infraestructuras y con los recursos disponibles soluciones en cuestiones de conectividad vial. Y en esto es transversal a muchos organismos. Por supuesto que una decisión del gobierno provincial es el preservar el medio ambiente y otra es la conectividad. Vienen de la mano y se buscan un mismo objetivo. Bien, Janina Costa decía que fue muy bueno lo de las rotondas en la Ruta 12 que previnieron muchos accidentes y fue una buena política, ¿sí? En lugares donde teníamos accidentes casi a diario. Bueno, la intervención esa es muy importante destacar. De hecho, son convenios que hicimos con la Nación, es jurisdicción de la Nación, pero es una decisión del gobierno provincial. Obviamente, no solo darle accesibilidad a los municipios, sino también mejorar, obviamente, lo que hace al distribuidor, que generalmente son rotondas o medios en los cuales podemos darle mayor seguridad a todos los que transitan, ¿no? Seba, muchísimas gracias por comunicarte. Sabemos que tenés una agenda muy apretada, que está en plena campaña, andás por todos lados. Gracias por estar. Gracias a Romario, gracias a Miriam. Los comprometemos para que estén el día 27 de mayo en el encuentro virtual. Desde ya, los esperamos a los tres. Sí, el encuentro presencial. Gracias. El encuentro Gracias presencial a todos. El 27 de mayo. Después le pasamos la invitación, día, lugar, el horario y demás. Gracias a todos los que se conectaron otra vez el día de hoy. Por favor, los que no lo hicieron, si pueden inscribirse en el link, los que van a participar en el encuentro presencial, que necesitamos cerrar esa información, por favor. Bueno, gracias a todos y nos reencontramos el martes. Gracias, Miriam. Muchas gracias. Gracias, Seba. Gracias, Romario. Chao.